Buenos días, mi nombre es María del Consuelo Mares Quintero, soy médico general y especialista en adicciones. Actualmente laboro en centros de integración juvenil y el día de hoy agradezco a la Secretaría de Salud que me dio la oportunidad de venir a compartir con ustedes la siguiente información. Vamos a continuar con este ciclo de pláticas o conferencias, como gusten ustedes llamarlas, en las cuales vamos a ir cada vez teniendo mayor conocimiento, cada vez analizando más la situación en relación a las drogas. El día de hoy vamos a hablar sobre los factores que influyen en el consumo de las drogas, ¿sí? Es lo que vamos a ver el día de hoy. El consumo de las drogas es multifactorial. ¿Qué quiere decir con eso? Que en ello está implicado la familia, está implicado el entorno social, están implicadas las personas, las sustancias, el ambiente. Todo eso contribuye de una u otra forma al consumo o a que aumente las adicciones en nuestra comunidad. Los patrones de consumo de sustancias psicoactivas y trastornos asociados, por ejemplo, el consumo de drogas tiene diferentes niveles y cada uno puede tener distintos grados de severidad. Existe, por ejemplo, el no consumo. Son aquellas personas que jamás en su vida han probado una droga ilegal. Hay gente, incluso tenemos personas que jamás en su vida han probado una droga legal, tampoco, ni legal ni ilegal. Esas son gente de no consumo. Hay personas que están en un nivel de un consumo experimental. ¿A qué se refiere? Bueno, por lo general son chicos, ahorita como les había comentado en la plática anterior, son chicos de secundaria, de preparatoria, que encuentran compañeros que están consumiendo y que a ellos les empieza a invadir la curiosidad de verlos cómo se ponen, de sentir que se sienten, o sea, de sentir qué pasa en ellos si consumen, en fin, entonces aceptan probar, experimentar. Algunos jamás vuelven a consumir una sustancia, pero hay otros que continúan haciéndolo hasta que llegan a la dependencia. Después del consumo experimental vienen las personas que presentan un consumo ocasional. ¿Qué quiere decir? Son personas que ocasionalmente llegan a consumir, pero aun cuando sea ocasionalmente, este consumo cada vez va creciendo más en cantidad. Incluso va disminuyendo el tiempo entre un consumo y otro. Empezaron consumiéndola una o dos veces al año, a los 6 meses, y luego de repente empezaron a hacerlo ya cada mes, y luego ya empezaron a hacerlo 2 veces al mes. Bueno, ahí todavía se pudiera considerar, se considera consumo ocasional cuando esto sea menor a un año. Cuando han continuado consumiendo, aunque sea ocasionalmente, pero ya es por más de un año, entonces ahí ya se considera otro, o ya se tiene otra consideración, ya se puede decir que es una persona adicta. La intoxicación aguda, bueno, pues es una situación transitoria en la cual el consumo de drogas psicoactivas altera los niveles de conciencia y los niveles de cognición, la percepción, las emociones y el comportamiento. Ese es otro. El consumo frecuente se refiere a un consumo repetitivo, pero les digo que sea menor a un año, puede ser incluso hasta varias veces por semana, ¿sí? Sin que lleguen a un estado severo de intoxicación. Ese se considera un consumo frecuente. El uso perjudicial es aquella persona que consume la sustancia aun y cuando sabe que le ocasiona un daño. Es aquella persona, por ejemplo, alguna persona que consume alcohol y que ya el médico le dijo, ya no puede seguir usted tomando porque ya empezó a tener problemas con su hígado, ya está muy alto su colesterol, sus triglicéridos, ya usted no puede volver a tomar. Y aún así, vuelven a tomar, siguen tomando, aunque sea una o dos veces al mes,
y lo hacen con bastante cantidad, entonces a eso se le considera consumo perjudicial o uso perjudicial. En la mayor parte de nuestros pacientes o en la mayor parte de los consumidores no son consumidores de una sola sustancia, son policonsumidores. ¿Qué quiere decir? Que empiezan, por lo general, el grueso de la población empieza con alcohol y tabaco, ¿sí? Y después ya no es suficiente el alcohol y tabaco, empieza la curiosidad, empiezan a tener amistades que consumen otras sustancias, etcétera, etcétera, y entonces pasan a consumo también de sustancias ilegales. Cuando llegan a atenderse con nosotros, es muy raro el paciente, de hecho, pues prácticamente no hemos tenido pacientes que lleguen por consumo de una sola sustancia. Por lo general son policonsumidores, o sea, consumen marihuana, consumen anfetaminas, consumen inhalables, consumen alcohol, consumen tabaco, entonces llegan con ese policonsumo. La sobredosis, que la sobredosis es un episodio de intoxicación aguda letal que puede llevar a la persona incluso a la muerte. Desgraciadamente cada vez son más los chicos o las personas que llegan a los servicios de urgencias de nuestras diferentes instituciones por alguna sobredosis. Y también hay chicos o personas que por su situación económica no van a hospitales, sino van a las farmacias de similares, van a los consultorios privados y llegan muy asustados y llegan con sobredosis. Aquí es recomendable que vayan a un servicio de urgencias de instituciones porque van a medicar servicio dentro de estos lugares. No se trata de te doy una pastilla, te doy un jarabito y ya con eso te voy a ayudar o te voy a atender la sobredosis que traigan. No, definitivamente no. Y existe el síndrome de abstinencia. ¿A qué nos referimos o en qué consiste el síndrome de abstinencia? Bueno, es toda la sintomatología que experimenta la persona que ya tenía una adicción a alguna sustancia y de tajo deja de consumirla por cualquier situación, porque quedó hospitalizado, porque ya se le condicionó en la familia, porque está detenido, en fin, por diferentes cosas, y entonces dejan de consumir de tajo la sustancia que estaban o las sustancias que estaban consumiendo y entonces empiezan a tener un sinnúmero de sintomatología que los va a poner mal en primer lugar y es a lo que consideramos síndrome de abstinencia, ¿sí? Hay el síndrome de abstinencia con delirio, por lo general esto es las personas consumidoras de alcohol. Hay el síndrome amnésico, que está más bien asociado a las personas consumidoras de marihuana. Existe también lo que es el trastorno psicótico. El trastorno psicótico es un grupo de fenómenos psicóticos que ocurren durante o inmediatamente después del uso de las sustancias. Las sustancias que más comúnmente ocasionan trastornos psicóticos, pues es el consumo de las metanfetaminas o el cristal. La marihuana también llega a hacer trastornos psicóticos cuando ya esta se consume a largo plazo. Y depende también de cada persona. Acuérdense que todos somos únicos, nadie somos iguales. Entonces, habrá personas que con poco tiempo de consumo de marihuana puedan llegar a presentar un cuadro psicótico, sobre todo si traen carga genética para problemas o enfermedades mentales, como la esquizofrenia. Habrá personas, como muchos albañiles, que pasan años y años consumiendo marihuana y hasta después de muchos años es cuando empiezan a presentar los cuadros psicóticos. Pero en la metanfetamina o el cristal no sucede lo mismo. Ahí sí a corto plazo empiezan con trastornos psicóticos, 6 meses, 8 meses y empiezan a presentar trastornos psicóticos los consumidores de metanfetaminas. El trastorno psicótico residual es otra situación que también está ocasionada por las drogas.
Esto se ha visto tanto en la marihuana como en los inhalables y también en las metanfetaminas. Dejan de consumir, ya tienen más de 6 meses o incluso hasta el año que dejaron de consumir, están bien, ya superaron todo el síndrome de abstinencia y de repente empiezan a presentar un trastorno psicótico. Eso es lo que llamamos trastorno psicótico residual. Sea el trastorno psicótico como tal o el residual, es necesario recibir un tratamiento médico adecuado. Va a ser probablemente a corto plazo, pero habrá personas que con el consumo crónico de la marihuana detonen alguna enfermedad mental y entonces ya el tratamiento antipsicótico ya no va a ser nada más a corto plazo, ya va a ser a largo plazo y probablemente ya va a estar teniendo que ser monitoreado por un psiquiatra el resto de su vida. ¿Cómo hablar de las drogas? Esto también es muy importante. Actualmente, como les decía en la plática anterior, con tanto y tanta promoción que se le está dando a las sustancias, a las drogas en los medios de comunicación masiva, entonces los chicos, sobre todo los adolescentes, sienten que tienen todo el poder, sienten que tienen todo el conocimiento al respecto. Entonces, si la persona se acerca a alguien que es consumidora y no lo hace con respeto, es muy difícil que acepte la ayuda y es muy difícil que puedan convencer a esa persona de que la droga la va a dañar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos vamos a acercar a alguna persona consumidora es hacerlo con respeto. Después, hacerlo dentro de un contexto de salud pública, hacerles ver que es una situación de salud. Hay que tenerlos actualizados con información y sobre todo que sea información basada en evidencia. Ustedes saben que hay infinidad de información en el Internet, pero también sabemos que no toda es fidedigna, que no toda está basada en evidencia científica. Entonces, es muy importante, ya sea un médico, ya sea una mamá, ya sea una maestra, que se va a acercar a algún consumidor, es muy importante que tengan suficiente conocimiento que esté basado en una situación completamente científica, para que de esa manera ellos puedan convencerse de lo que se les está diciendo. Si hablamos o si decimos cosas, que eso es muy común que pase en las que somos mamás al momento de ver qué está pasando, decimos cosas en ocasiones sin ningún sentido. No, es que ese mugrero te va a matar ahorita y luego, mamá me está diciendo mentiras. No, entonces nosotros tenemos que acercarnos con el consumidor con evidencias científicas. Hay que empezar a estimular, a proporcionar, a ayudar a que tengan nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros esposos, estilos de vida saludable, ¿sí? Empezar desde niños a jalarlos a algún deporte, pero ojo, no nada más voy y te aviento ahí donde va a ser el entrenamiento y al rato vengo por ti porque mientras me voy con las amigas a tomar un café o voy a ir a hacer otra cosa. No, estoy ahí porque el que estén practicando un deporte, no los exime de que puedan tener un consumo. Entonces hay que estar constantemente al pendiente de todos nuestros hijos. Hay que ayudarlos a que tomen decisiones informadas, o sea que no, si va a llegar un momento en que tengan 18, 19 años y que ya no vamos a poder de alguna manera imponer o dar una orden. Entonces ahí lo que se sugiere es informarles a ellos sobre los daños que hacen las sustancias y que ya si ellos toman una decisión, que sea una decisión informada, no de forma arbitraria. Es muy importante tener muy presente lo que es la dignidad humana. Muchas veces los papás, los mamás, los maestros, en su desesperación de ver a los chicos consumidores, los tachan de drogadictos, los tachan les hablan como si fueran un guiñapo
y no un ser humano. Se pierde esa valía que se tiene y entonces se empiezan a ofender, se les empieza a faltar el respeto y lejos de acercarlos para ayudarlos a que salgan del problema, pareciera como que los empujamos más. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con la dignidad humana. También es muy importante que el tratamiento, que el acercarse, que el hablar de estas situaciones, no perdamos de vista lo que es el enfoque de género. Acuérdense que hoy en día es algo a lo que se le ha estado dando mucha relevancia, mucha importancia y que la tiene. Entonces es muy importante que no perdamos eso nosotros también al momento de acercarnos con una persona, llámese un transexual, llámese un bisexual, llámese un hombre, una mujer, o sea, no perder de vista la cuestión del género al momento de acercarnos nosotros al tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o cómo hablar de las drogas? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, evitar estigmatizar y discriminar a las personas que consumen, difundir los rumores y hacer juicios o críticas innecesarias. Dar opiniones solo nada más por cómo está vestido, por la ropa que trae, usar términos discriminatorios o despectivos, eso tampoco. No promover ningún consumo de sustancias. El no promover ningún consumo de sustancias me refiero, por ejemplo, es muy dado en los papás, tráeme la cerveza, sírveme un vaso, prepárame una cuba a los hijos. Obviamente, si veo que papá lo está tomando, que papá y todos están contentos, pues a lo mejor no está tan malo y empieza la curiosidad y empiezan a probar. Entonces, eso es de una manera directa o indirecta promover el consumo de alcohol. Préndeme el cigarro, promover el consumo del tabaco. Ve, tráeme unos cigarros a la tienda, que últimamente ya en las tiendas no siempre, o en la mayor parte de las tiendas ya no venden cigarros a los menores, ni aunque sea en caja. Entonces, pero de todos modos, el ve, préndeme el cigarro, ve, tráeme los cigarros, eso los hace estar en contacto a los jovencitos con las sustancias y eso les empieza a hacer, a crear la curiosidad de probarlo, de qué se siente. Entonces, evitar promover este tipo de situaciones. También es muy importante, es algo que hoy en día es muy difícil, que está sucediendo en todos lados, que eso no es privativo de aquí, de nuestra comunidad, el que los jóvenes asocien diversión, alcohol, tabaco, incluso hasta drogas. ¿Sí? Ya los chicos no conciben una fiesta donde no vaya a haber alcohol, una fiesta donde no haya cigarros, ¿sí? Y en algunos no conciben una fiesta donde no haya alcohol, cigarros y drogas. Entonces necesitamos ir cambiando esas asociaciones, o sea, anteriormente en otras generaciones se asociaba primero fiesta, comida, fiesta a la mejor bebida, pero ya ahora ya nos fuimos, vamos más allá, fiesta, alcohol y drogas. Entonces hay que ir rompiendo esas asociaciones en nuestros hijos, ver de qué manera empezarlo a hacer. Va a ser difícil empezar a hacerlo con un adolescente que ya tiene bien implantada esa asociación, pero pues todavía tenemos hijos chicos o todavía hay chicos más pequeños en casa o las maestras desde preescolar, empezar a dar otra connotación a lo que son las fiestas, que se alejen de lo que es el alcohol y las drogas. Bueno, pues hasta aquí terminaríamos para dar lo que es la reseña de cómo empezar a hablar de las drogas. En próximas pláticas vamos a ir tratando cada uno de las diferentes sustancias psicoactivas. Muchas gracias.